Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en descampado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pescados que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. En este lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos brinda 3 claves para vivir nuestro cristianismo como debe de ser: la bondad, la generosidad y la misericordia. No se puede seguir a Jesús de otro modo que no sea imitando sus gestos para con los más necesitados. La señal de que estamos verdaderamente viviendo el Evangelio será nuestra cercanía para con los más pobres y necesitados. Volvemos a leer una vez más el bello relato de la multiplicación de los panes y unos peces. Todo se desborda a orillas del mar de Galilea. Y cuando digo todo se desborda, me refiero al corazón de Jesús, que se desborda en ternura, en compasión, amor, misericordia, bondad y generosidad. Nuestro amado y dulce Jesús nos sobrepasa por arriba y por abajo, por un lado y por otro lado, en bondad, generosidad y misericordia. Es que es Dios mismo que rebosa y nos inunda en su gracia y santidad. Todos nos vemos fuertemente tentados por el mal espíritu a dejar de lado los valores evangélicos de la misericordia y la bondad. Tristemente, muchos tropezamos y caemos en las redes del mal que nos engaña y nos llenamos de egoísmo y solo pensamos en acumular y tener más y más. El egocentrismo y la indiferencia son los males que están consumiendo a nuestra sociedad. Para muchos la vida solo es sinónimo de tener, acumular, estrenar, gastar y despilfarrar. Hermanos y hermanas, la vida es mucho más que todo eso. Para eso también vino Jesús, para enseñarnos a vivir. Así que enfoquemos toda nuestra atención en Jesús y aprendamos de Él a vivir una vida con auténtico sentido y con verdadero propósito. Comienza el texto diciendo: al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario.
Todos en algún momento hemos experimentado el dolor agudo que siempre trae consigo la muerte de un ser querido. Ese desgarramiento interno que nos duele hasta el alma. Y más se recrudece ese dolor cuando esa persona muere de improviso, víctima de la violencia y la injusticia. Pues bien, Jesús sabe de ese dolor y de esa consternación que nos embarga cuando algún ser querido se nos muere. Juan Bautista, su primo, fue vil e injustamente decapitado a manos del rey Herodes. Jesús, como hombre que es, padece el dolor y sufre como uno de tantos, como lo haría cualquiera de nosotros, y llora la muerte de su primo, su hermano, su precursor, su colaborador, el profeta del Altísimo, que le había allanado el sendero. Por eso busca un lugar a solas, porque necesita descansar. Él, como hombre, necesita reponerse emocionalmente. Necesita llorar, necesita desahogarse. Él también sufre y padece las consecuencias de la impotencia que experimenta el ser humano ante la violencia y la injusticia. Y mientras Jesús busca un lugar apartado y solitario para descansar, de todos los lugares, ríos de gente corren para encontrarse con Él. Ellos también sufren por muchas razones distintas y buscan en Jesús el consuelo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús hace a un lado su duelo, su dolor y su sufrimiento para atenderlos a todos. Jesús hace a un lado su dolor para dar paso al amor misericordioso que no puede esperar. Todos los que son padres y madres de familia saben lo que significa tener a 3, 4 o más personas alrededor pidiendo su atención. Yo mismo, como sacerdote, también sé lo que es tener a varias personas esperando ser atendidas a la vez. Pero a Jesús, hermanos y hermanas, lo buscaba toda una multitud. Eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Algunos estudiosos afirman que entonces aquella muchedumbre bien pudo constar de unas 20 o 25,000 personas. Jesús había planeado tener un día tranquilo para sí mismo y de pronto tenía todo un enjambre de personas bullendo a su alrededor. Pero Él no se enoja ni se frustra. Dice San Mateo, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Jesús el bondadoso, el generoso, el rico en compasión y misericordia, se toma su tiempo. Les atiende personalmente, les saluda, les pregunta su nombre, deja que cada uno de ellos le cuente su historia personal y luego les sana, les libera de sus opresiones. Jesús les acaricia el rostro, besa sus frentes, les abraza fuerte, les ama, y ese amor es en sí lo que trae a los enfermos la sanación. El amor de Jesús sana, el amor de Jesús libera, el amor de Jesús restaura y da vida nueva a quienes se acercan a Él. Los que llevan a los enfermos hasta donde está Jesús para que los cure son imagen de todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que saben
que el acto más grande de caridad para con el prójimo es acercar a alguien a Cristo, fuente de toda vida. A veces, por estar sumidos en nuestros dolores y pesares, dejamos de lado el amor y nos olvidamos de poner en práctica la compasión y la misericordia que nos sanan. Si te sientes triste, si estás deprimido, si cargas con un dolor por alguna pérdida, busca a los más necesitados. Haciendo el bien es como te vas a aliviar. Así es como vas a salir de la depresión y de la soledad. Ve a visitar un hospital, un asilo, un orfanato. Ve a servir a los más necesitados que tú. Jesús, además de sanar a sus amados enfermos, con su corazón rebosando misericordia y bondad, da más aún. ¿Acaso no era ya suficiente con haberlos sanado? Claro que sí, pero para Jesús no era suficiente. No puede dejarlos ir, porque están hambrientos y fatigados. Jesús, con muy poco, hace un gran milagro. Y no me refiero a los panes y peces, me refiero a la generosidad y la bondad de quienes ofrecieron lo poco que tenían. Ese es el verdadero milagro. Lo decíamos ayer, todos somos ricos porque Dios nos ha bendecido con mucho. El mundo es el que nos hace creer que necesitamos más y más. Todos tenemos algo para dar, aunque sea poquito. Muchas veces justificamos nuestro egoísmo diciendo que no tenemos nada para dar. No, si más bien estoy para que me den a mí. Pero como podemos ver, con muy poquito, con lo mínimo, Dios puede hacer una gran obra. Reflexionemos, hermanos y hermanas. ¿Pongo lo poco o mucho que tengo al servicio de los demás? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Con corazón generoso o con corazón tacaño? ¿Pensando en dar y en darme a los demás? ¿O pensando en acumular más y más? Soy consciente de que evangelizar es conducir a mis hermanos más necesitados a Jesús. Atiendo con amor y generosidad a las personas que esperan que yo las atienda y les escuche. Siento y contagio alegría y esperanza, como lo hacía y lo sigue haciendo Jesús. Vivamos nuestra fe, hermanos y hermanas, con corazón abierto, bondadoso, desbordando misericordia y generosidad, siendo portadores de Cristo para el mundo, llevando almas a los pies de Cristo, dando no lo que nos sobra o estorba, sino dando y dándonos, como nos ha enseñado Jesús. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea o insignificante que parezca, es fortaleza que sostiene a nuestra amada Iglesia. La Iglesia necesita más santos y santas, hombres y mujeres capaces de hacer a un lado su propio yo, para darse a sí mismos por los demás, principalmente los más débiles y necesitados. Dejemos ya de hablar y hablar, y mejor como Jesús, pongámonos a servir y a trabajar. Te aseguro que entonces vamos a comenzar a experimentar el gozo y la alegría del Evangelio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.